Jorge Penilla. Soy Kevin Julián Neira y mi compañera Astrid Naimalide Guerrero le venimos a contar hoy sobre la antigüedad, basada en el pensamiento greco-hebreo. Bueno, profe, para poder situarnos primero, quiero comentarle una pequeña cosita que yo sé que usted debe saber, puesto de que usted es un muy maestro. Profe, como usted sabe, los griegos tenían una tendencia a idolatrar muchas cosas. Así que al día de hoy aún se puede percibir eso, al ver que muchos hombres como nosotros, y a la vez puede ser usted o yo, o también muchos también, pues para ser inclusivos, tienden a idealizar las cosas, a materializarlas. Como por ejemplo, supongamos de que yo tengo un coche y yo lo idolatro por ser hermoso, por tenerlo como mi base. Y he ahí las cosas malas que hemos heredadas del mundo griego. Pero bueno, profe, comencemos. Primero que todo, profe, para situarnos con los griegos y los hebreos, podemos identificar algo fundamental en ambos pensamientos. El soma y el roa. ¿Qué es el soma? El soma es nuestro cuerpo, una yuxtaposición de órganos que conforman nuestro cadáver que está lleno de espíritu, que es lo que nos hace unos seres vivos distinguibles de los demás animales, de los que nos conforma como seres racionales únicos en este mundo, a diferencia de muchos animales. Y profe, con base a eso ya surgen dos modalidades de pensamientos, el griego y el hebreo. Comencemos por el griego, profe. Profe, como usted muy bien sabrá, los griegos, basan mucho su pensamiento en el placer y en buscar un equilibrio entre la belleza y el placer, puesto de que estos consideran la materia mala, el cuerpo malo, y por lo tanto no debían cohibirlo, y por eso tendían a hacer sus rituales, a esas fiestas sexuales tan enormes que traen los griegos, puesto que ellos no, de ellos buscan un equilibrio entre la belleza corporal y y sus placeres, puesto de que no buscan cohibirse, ellos buscan el equilibrio ideal. Y entonces por eso es que varios como Epicuro y otros autores griegos escriben unos libros para que el ciudadano debe leer para poder formar su soma y su roa, para que éste tenga un cuerpo sano, un cuerpo ideal. ¿Cómo? Primero que todo, los griegos, al tener una tradición guerrera, puesto de que esos descendieron de la península balcánica hacia las islas Egeas, se establecieron ahí y aparte de que hicieron multitud de incursiones por pueblos, ellos tenían una tradición guerrera a defenderse. Y otra cosa que los griegos consiguieron y todavía mantienen al día de hoy es la dominación mediante el lenguaje, puesto de que estos griegos eran muy vivos e inteligentes, porque a diferencia de muchos imperios que lo que hacían era controlar su poder militar y al día de hoy ni siquiera existen, la cultura griega aún se conserva por el simple hecho de extender su pensamiento, sus ideas y su lenguaje, que gracias a esto aún se conservan muchísimos y se conservan, y por eso es que se dicen cultura clásica, porque esos al difundir una grandes cantidades de pensamientos se les consideraron la base de la cultura occidental. Y otra cosa que los griegos buscaban con estos libros era formar el soma, puesto de que si nuestro cuerpo era todo flaco, horrible, gordo, mostrará un espíritu débil, un espíritu franqueable, que realmente no tenía ningún equilibrio entre belleza y placer, más bien estaba equilibrado hacia los placeres, no tenía un equilibrio, era un cuerpo débil, un cuerpo que cuando muriera simplemente iba a dejar de existir. Y aquí es cuando entran los dos pensamientos de Aristóteles. Primero estaba el dualismo y segundo, el segundo pensamiento del helioformismo. Pero para situarnos con el dualismo, o sea, es un pensamiento muy realmente de explicar, es breve, que podemos situarnos entre espíritu o roa y el soma, espíritu y alma, el cual el alma es la cárcel del cuerpo. Pero a medida que el pensamiento de Aristóteles de Platón evoluciona, llegamos a helioformismo. ¿Qué era ese helioformismo? ¿Qué nos trataba de decir?
El helioformismo está relacionado directamente con lo que ya he dicho anteriormente del soma y el Ruach, el cual para que la materia pudiera existir necesitaba una forma, y para la forma necesitar coexistir necesitaba del otro, así que ambos tenían una relación de coexistencia. Sin forma no hay materia interna, y sin materia interna o sea, y sin una materia definida no puede haber forma, y sin ninguna de estas dos simplemente no puede existir en nuestro universo, y por lo tanto tampoco hay alma, tampoco hay un espíritu definido dentro de él porque no existe. Simplemente no tiene cabida en este universo. Y otra cosa era la adoración de los reyes, la adoración religiosa. Mientras que los griegos, mientras que los griegos tendían a adorar siempre a sus dioses en dedicaciones frívolas como eran la parranda, la fiesta, el sexo, el teatro, el coliseo. Los hebreos tenían más a adorarlos a tiempo completo a su Dios Jesús, ya que eran monoteístas. Lo adoraban dentro y afuera del templo. Y a diferencia de ellos, que se lo adoran, nosotros adquirimos esa costumbre del rito griego. Por eso es que nosotros, cuando vamos a misa, creemos que con una ceremonia nuestro Dios está satisfecho. Y es donde radican muchas diferencias de los pensamientos. Días, mi nombre es Astrid y mi compañero. Bueno, principalmente yo les voy a hablar sobre Claude Tresmontal. Bueno, ¿quién fue este señor? Claude fue un filósofo helenista, hebraísta y un teólogo francés. Su pensamiento se caracterizó por una sólida formación en el hebreo bíblico, a causa de un estudio que realizó sobre la metafísica cristiana, la cual él quería unir con la ciencia moderna. La primera parte del ensayo de Claude es una comparación entre la idea bíblica de la formación del mundo y la filosófica griega. Hoy en día esos contrastes son muy conocidos, sin embargo para ese entonces era un descubrimiento muy grande. Bueno, el contraste entre el pensamiento bíblico y griego se muestra en que mientras para la filosofía griega el centro del hombre era la inteligencia, para la hebrea era el corazón. En paralelo a la unidad del alma y del cuerpo, el corazón integra todos los aspectos intelectuales y afectivos del ser humano. Y además señala la dirección de los grandes fines que son amados. La inteligencia clara queda fría y como volcada en sí misma. La inteligencia bíblica, en cambio, se da en el seno del corazón. La inteligencia, por lo tanto, es la fe, porque nos ayuda a acercarnos y a conocer más sobre Dios. Frente a la idea griega de la eternidad del mundo, con un proceso de infinita repetición del mismo, Tresmontal presenta la idea cristiana de creación. Él estaba convencido de que esta metafísica cristiana seguía siendo sustancialmente válida y avalada, también por los descubrimientos sobre la composición, y se salió. También por los descubrimientos sobre la composición de la materia y el origen del universo. Bueno, vamos a cambiar de personaje. Es momento de hablar sobre Santo Tomás de Aquino. Bueno, este señor intenta junto a su maestro, San Alberto Magno, convertir el pensamiento de Aristóteles en un pensamiento cristiano. Para Santo Tomás, el intelecto sería inmortal, pero será individual, por lo cual existe una parte individual del alma de cada ser humano. También opta por favorecer la visión cristiana, un elemento que fue muy novedoso, que fue el de intentar demostrar la existencia de Dios por medio de 5 argumentos, 5 vías.
Entonces estas son la vía del movimiento. Esta vía nos habla de que todo movimiento es causado por algo anterior. Por lo tanto, se necesita un motor que mueva sin que nadie lo mueva a él. Vía de la causalidad. Es algo parecido. Esta consiste en que toda causa es causada por una causa anterior. Por lo tanto, necesitamos una primera causa que sea la causa de todo lo que existe. La vía de la contingencia. Bueno, la contingencia es una particularidad de no necesitar a nadie o a algo. Para Tomás, todos esos seres que eran contingentes podían decidir o no existir, por lo que a él le parecía algo como ilógico porque no dan el sentido de la continuidad del universo. Por lo tanto, se necesita un ser que exista al mismo tiempo que el universo. Vía de los grados de perfección. Bueno, esta nos dice que todos somos una parte perfecta. Todos los objetos, todas las cosas que existen tienen una parte de perfección. Sin embargo, debe haber uno que tenga la perfección absoluta. Y la vía del orden del universo. El universo está ordenado, pero para que esté ordenado, pues obviamente se necesita alguien que lo haya ordenado. Entonces, todas estas vías, obviamente, hacían referencia a Aristóteles, la idea de que el hecho de que exista la esencia de un ser no implica que ese concepto tenga que existir. Gracias a la claridad de San Tomás al mostrar sus pensamientos, muchas de las ideas medievales fueron transmitidas por predicadores cristianos, los cuales permitieron identificar los instintos, las enfermedades, las desgracias y la muerte causada por el pecado, la cual se ejecutaba en el cuerpo. En la Edad Media, la mujer era muy temida, hasta era comparada con el demonio, porque por medio de ella se podía llegar al pecado por medio de la lujuria. Bueno, vamos a cambiar de personaje, vamos a hablar acerca de Platón. Bueno, Platón es una persona que tiene cuerpo. A diferencia de lo que nosotros pensamos, porque nosotros pensamos que somos un cuerpo que tiene alma. Un alma en realidad el alma para él ya existía desde siempre y que no morirá porque es eterna. Lo que sí ha hecho es haber tenido muchos cuerpos, porque Platón considera que la transmigración de las almas explica la condición del ser humano. Esta idea es la siguiente árbol. Soy mi alma, soy mi cuerpo. Lo que es bueno para mi cuerpo es más para mi alma. Y el argumento ético que Platón toma fue: si mi alma fuera mortal, no la podríamos castigar de la vida, porque por lo menos digamos si he sido bueno, recibiría el mismo castigo que el que ha sido malo. Entonces, si el alma es inmortal, se podrá castigar al malo y al bueno se le puede premiar. Platón tenía una triple estructura, o sea, estaba dividido en tres partes. El alma racional es todo lo que tiene que ver con el conocimiento. El alma irascible. Esta representa la fuerza, la justicia y la lucha. Y el alma concupiscible.
la satisfacción de los deseos. Todos tenemos estas armas. Sin embargo, nosotros siempre desarrollamos una más que otra. Un ejemplo sería el conductor de una carroza con dos caballos, uno bueno y uno malo. El señor de la carroza deja que, digamos que el caballo bueno los guíe. Sin embargo, pues obviamente el caballo bueno tomaría el buen camino, pero puede que el caballo se equivoque. Y ahora, digamos que él deja que el caballo malo los guíe. Entonces, obviamente este caballo va a guiar por el mal camino y pueden que pase algo inesperado o que no causa mucho gusto. En cambio, si el conductor de la carroza guía la carroza, pues se supone que todo va a estar bien porque él es el que tiene el conocimiento, conoce el camino y